Hola, ¿cómo están? Sean ustedes nuevamente bienvenidos a nuestro curso de matemáticas. Vamos a dar inicio en esta ocasión a nuestra sesión número 20, correspondiente a la segunda parte de la recta. Para comenzar, vamos a definir entonces, como ya es costumbre en nosotros, nuestro objetivo para la sesión. En la pantalla podemos ver este objetivo. Nos dice mostrar las diferentes formas de la recta, destacando sus ventajas y usos en la geometría analítica. Bien, vamos a dar inicio entonces con la forma ordenada al origen. Como ustedes recordarán en la sesión previa, pues vimos la forma general de la recta, que es la primera de estas, es la más sencilla, y comentábamos que existían al menos otras 4 formas, de las cuales únicamente veremos en esta ocasión 2 de ellas. La primera entonces es la forma ordenada al origen. ¿Por qué se llama así? Bien, se le llama ordenada al origen precisamente como su nombre lo dice. Se trata de un valor de la ordenada, eso, es decir, un valor de y especial, ¿cuál? El que precisamente donde intersecta esta recta a este eje. Y al origen se le dice porque precisamente un punto que se encuentra sobre el eje de las y necesariamente tendría como, como abscisa al número 0. Entonces, así se le conoce como ordenada al origen y se trata de lo siguiente. Nos dicen aquí, al despejar la variable dependiente, es decir, al valor de y, de la forma general de la recta se obtiene la forma ordenada al origen. Aquí vamos a ver el proceso de cómo se realiza. En el primer recuadro tenemos la forma general, como ustedes pueden recordar. A mayúscula, AX más BY más C igual a 0. Esta es la que designamos entonces como forma general. Como nos dice aquí, vamos a despejar prácticamente a Y. Esa es la variable dependiente. Con lo que obtengamos ya la podemos considerar como la forma ordenada al origen. Entonces aquí paso a paso se realizó de esta manera. Como ustedes pueden ver, en el segundo recuadro tenemos únicamente el coeficiente b multiplicando a y los otros 2 términos se han pasado al lado derecho, lógicamente cambiándoles su signo. Ahora tenemos by igual a menos a por x menos el valor de c mayúscula. Acto seguido y en el recuadro que viene, podemos observar ya a y despejada, puesto que el valor de b, este coeficiente b mayúscula, ha pasado dividiendo a cada uno de los términos del lado derecho de la igualdad. Entonces nos queda como coeficiente nuevo de x el valor de menos a sobre b y el término independiente ahora vale menos c sobre b. La forma común, es decir, en la que se representa una ordenada al origen, es la que está en el último de estos recuadros. Nos dice y es igual a mx más b. Recordamos que la letra m la ocupábamos para designar a la pendiente de una recta, y en este caso ocurre lo mismo, es decir, menos a sobre b, los coeficientes a y b con estos signos, y esta relación entre ellos nos da como resultado precisamente la pendiente de la recta. Mientras que el resultado entre la división del coeficiente, más bien del término independiente c entre el coeficiente b, como se ve en el último término del tercer recuadro, nos dice que eso simplemente le vamos a llamar b minúscula. Esa b minúscula es justamente el valor en donde la recta toca al eje vertical. Bien, esto que vemos entonces aquí, al último es la forma ordenada al origen. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que entonces cuando nosotros despejamos a la variable y de una forma general de la recta, lo que vamos a obtener de forma inmediata como información es que el coeficiente de x resultante es justamente la pendiente de la recta, mientras que el término independiente, que también es resultante en esta operación, sería la ordenada al origen. Vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo. En el monitor podemos ver una gráfica. Esta gráfica corresponde a la ecuación 4x menos 5y menos 16 igual a 0. ¿Cómo se transforma a ordenada al origen? Bien, vamos a ver. Se va a hacer lo mismo exactamente. Vamos a realizarlo paso a paso. Vamos a poner aquí. La ecuación original es 4x menos 5y menos 16 igual a 0.
que se encuentra en forma general. Esta forma general la vamos a transformar de manera simple a la forma ordenada al origen, únicamente recordando que se debe despejar la variable y. Para ello, entonces, vamos a dejar a x del lado izquierdo de la igualdad, en donde ya estaba, y de igual manera a este valor de 16, mientras que el valor de 5y vamos a preferir ubicarlo del lado derecho. ¿Por qué? Únicamente porque con esto vamos a conseguir manejar mucho menos signos negativos. Entonces lo transformamos aquí a positivo. Después de esto, y para dejar solo al valor de y dar ahora sí la forma ordenada al origen, este 5 va a pasar dividiendo a ambos términos, es decir, 4 quintos de x menos 16 quintos. Con esto podemos observar lo siguiente. Si x fuera igual a 0, es decir, si x como variable le asignamos un valor de 0, obtendríamos lo siguiente. 4 quintos por x, 4 quintos por 0 es 0, menos 16 quintos. Entonces y valdría menos 16 quintos. Estos 16 quintos son justamente la ordenada al origen. Bueno, en este caso, en realidad, podemos ver que la gráfica correspondía a 4x menos 5y menos 15. Solo de esa manera el 16 entre el 3 podía ser, perdón, el 16 entre el 5 podría haber sido ese 3 que está allí. Bien, no importa. Vamos a seguirlo aquí. Entonces, quiere decir que tenemos un punto 0, menos 16 quintos. En la gráfica, entonces, para ya no seguir la que tenemos en el monitor, puesto que corresponde a otro valor del término independiente, vamos a hacer esto. Vamos a colocar este punto, 0, menos 16 quintos. Muy bien, menos 16 quintos nos da lo siguiente. Menos un entero, menos 2 enteros, menos 3 enteros que tienen 15 quintos. Y del siguiente entero solamente vamos a tomar una parte de ella. Por otro lado, ¿qué sí sabemos? Sabemos el valor de la pendiente. Esta pendiente vale 4 quintos. Y como ya lo habíamos descrito en la sesión previa, nosotros podemos con la pendiente y con un punto, más o menos, graficar esta pendiente, perdón, esta recta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recordando que la cantidad de arriba representa y y la cantidad de abajo representa x, vamos a tomarnos de este punto y vamos a hacer el recorrido. 5 unidades en x nos representaría 1, 2, 3, 4 y 5 unidades en x. 4 unidades en y nos llevaría hacia acá 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Y por estos dos puntos podemos hacer pasar la recta que teníamos aquí. Bien, ahora, esta recta tendría esta forma general, como ya lo habíamos dicho al principio. Esta es su forma general y esta sería su forma ordenada al origen. ¿Cuál fue la ventaja? La ventaja es que la información que me brinda esta forma es de inmediata. Es inmediata en cuanto a que yo puedo conocer la pendiente y el valor en donde toca justamente al eje de las x. Es decir, para cualquier x, más bien cuando x vale 0. Bueno, vamos a continuar aquí y vamos a realizar este par de ejemplos. Nos dice transformar las siguientes rectas de forma general a forma ordenada al origen. Vamos a hacer entonces otro par de ejemplos para que quede lo más claro posible. Vamos a quitar entonces esto y vamos a partir nuevamente de las formas generales de estas rectas. Vamos a ver, la primera de ellas nos dice 7x más 4y, 7x más 4 veces y esto es más 4 igual a 0, más 4 igual a 0. Entonces estamos partiendo de una forma general. Aunque
aunque al principio se hizo más o menos una situación metódica, vamos a preferir siempre utilizar el razonamiento. Cuantas menos cosas empleemos de memoria, va a ser mucho mejor. En este caso, en lugar de utilizar todo el procedimiento entre A, B y C mayúscula que se describió al principio y solo se hizo de una manera demostrativa, vamos a recordar que para transformar una ecuación de forma general, una ecuación de una recta en forma general, a la forma ordenada al origen, bastará con despejar la variable y. Y eso es justamente lo que vamos a hacer aquí. Nosotros tenemos esta forma general, así es que vamos a tratar de despejar a y. ¿Cómo lo vamos a hacer? Todo lo que no sea y, que es este término y este otro término, los vamos a pasar al otro lado de la igualdad. Este 7x que es positivo, entonces pasaría negativo como menos 7x, y este 4 positivo también pasaría con signo menos. Por último, para dejar a y sola, porque lo que nosotros queremos conocer es y no 4 veces su valor, vamos a despejar este 4. ¿Cómo se despeja? Si está multiplicando, pasa dividiendo. Puede pasar dividiendo a cada uno de los dos términos. Y por último, si es necesario, podemos simplificar. Aquí nos queda una pendiente de 7/4 negativos y aquí nos queda una ordenada igual a menos 1. De esta manera, entonces yo incluso puedo graficar esta recta. Basta con que, primero, el valor de b, que es la ordenada al origen. Quiere decir que toca al eje de las 10 en menos 1. Aquí en menos 1 va a pasar esta recta. La pendiente me va a decir cuál de todas las rectas que podrían pasar por este punto corresponde a la que estamos buscando. Eso lo vamos a realizar con la pendiente. Nos dice que hagamos un recorrido de menos 7 unidades en el eje de las 10 y 4 unidades en el eje de las x. Si lo hacemos al contrario, de todas maneras vamos a llegar al mismo resultado. Siempre vamos a preferir dejar el signo negativo al numerador. No porque no se pueda, sí se puede dejar al denominador, pero es más común y más sencillo trabajar con el numerador negativo, si fuera el caso. Entonces aquí nos van a decir, a ver, 4 a la derecha, 4 unidades, 1, 2, 3 y 4, 4 en x. Y 7 en y, pero negativas. Entonces la podemos marcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por aquí debe de pasar. Entonces, la recta tiene que pasar por estos dos puntos. Con ello hemos logrado graficar una recta, simplemente transformándola a su forma ordenada al origen. Ahora tenemos aquí otro ejemplo. Tenemos 3x menos 6y menos 2 igual a 0. Vamos a realizarlo también. Esto es con la única intención de reafirmar todo lo que estamos diciendo respecto a la forma ordenada al origen. Tenemos entonces 3x menos 6y más 2 igual a 0. No es más 2, es menos 2. Lo cambiamos. Vamos a cambiarlo, aquí está. Y vamos a proceder una vez más de la misma forma. Esto es para que ustedes vean lo sencillo que resulta. Tenemos una forma general, la vamos a pasar a forma ordenada al origen. En este caso, me va a convenir más mover a las variables y. ¿Por qué? Porque es negativa. Yo sé que al pasarlo al otro lado de la igualdad, se va a convertir en positivo. Ahora sí, voy a pasar el 6 despejado, más bien voy a despejar a y pasando el 6, dividiendo a este término y a este término, para que me dé la forma ordenada al origen. Tercera y tercera, nos da un medio de x, menos mitad y mitad, un tercio, igual a y. Esto que vemos aquí es la pendiente de la recta, y esto que vemos aquí es justamente la ordenada al origen. Entonces, si yo necesitara graficar, pues una vez más,
voy a trazar los ejes y voy a decir, si x vale 0, sé que b vale menos 1/3. Si esto fuera un entero, esto sería aquí, 1/3 negativo. Este sería el punto por donde pasa la recta. Por otra parte, si lo que yo quiero es hacer la gráfica, entonces puedo utilizar el concepto de pendiente una vez más. Ya sabemos que la cantidad de arriba, vuelvo a decirlo, corresponde a los valores de y los de abajo, o más bien verticales, y lo de abajo a los movimientos horizontales. Entonces nos dice 2 horizontales, vamos a ver, 1, 2 horizontales, por 1 vertical. 1 vertical, si aquí fuera el 1 positivo, entonces tendríamos 1/3, 2/3 y 3/3, estaría por aquí. Y entonces nuestra recta pasaría por estos dos puntos. Y de esa manera yo ya pude no solo saber la pendiente de la recta, sino también elaborar la gráfica de una manera práctica y sencilla. ¿Cuáles son las ventajas? Aquí en la pantalla las vemos. La primera de ellas es que la ecuación en forma ordenada al origen muestra, como ya se había mencionado hace rato, muestra de forma inmediata el valor de la pendiente de la recta. Por otro lado, en el número 2 nos dice, la forma permite realizar la gráfica de la recta al asignar fácilmente valores a la variable independiente, es decir, a la variable x, y obtener con ellos los correspondientes de la variable independiente. De la variable dependiente debe de ser más bien. Muy bien, porque se trata de encontrar los correspondientes valores de y. Vamos a ver. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros necesitáramos hallar el ángulo entre dos rectas? Bueno, si nosotros quisiéramos hallar el ángulo entre dos rectas, y cualquiera pensaría que tiene que ver lo que acabamos de mencionar con esto, es porque para hallar ese ángulo justamente necesitamos echar mano de las pendientes de cada una de estas dos rectas. Y la forma más común o más sencilla sería tener justamente dichas rectas en forma ordenada al origen con la intención de conocer las pendientes de estas. Nos dice aquí, para calcular el ángulo entre las dos rectas se emplea la siguiente fórmula. Ustedes la pueden estar viendo aquí en el monitor. Nos dice que la tangente del ángulo teta mayúscula, y que lo vamos a considerar como el ángulo entre las dos rectas, sería igual a la diferencia de las pendientes, la pendiente 2 menos la pendiente 1, entre el resultado de la unidad 1 menos el producto de ambas pendientes, donde M2 y M1 son las pendientes respectivas de las rectas L2 y L1. Muy bien, hay que comentarlo. Las rectas en geometría analítica se acostumbra, no es que sea una regla, se acostumbra simplemente representarlas con la letra L mayúscula. Si hay más de una de ellas, entonces les empezamos a denominar L1, L2, L3, etc. Bien, por lo tanto, la pendiente de L1 correspondería a M1 y así consecutivamente. Bien, a ver, vamos a hallar esto entonces. Determinar el ángulo comprendido entre las rectas también se va a dar solo a un nivel demostrativo, puesto que para determinar exactamente este ángulo necesitaríamos echar mano de la calculadora. Entonces, yo voy a hacer todo el método de cómo se encuentra este ángulo, y ustedes podrían determinar justamente este valor utilizando entonces el aparato. Bien. Determinar el ángulo comprendido entre las rectas 2x más 3y menos 4 igual a 0 y 5x menos y más 2 igual a 0. Vamos a ver. Nos dan dos rectas en forma general. Estas rectas, de entrada, no nos dicen cuánto valen sus pendientes. Vamos a hallarlo. Primero, 2x más 3y más 4 igual a 0 es la primera de estas rectas. 5x menos y, aquí es menos, 5x menos y más 2, ahora sí es igual a 0. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es encontrar el ángulo comprendido entre las dos rectas. Antes de continuar, vamos a ver a qué nos referimos con ello. Nosotros tenemos aquí nuestro plano cartesiano, y por aquí podemos hacer pasar dos rectas que no son
paralelas. Entonces el ángulo que nos va a interesar, o al que vamos a considerar comprendido entre dos rectas, siempre será el ángulo agudo. Este sería entonces el que andamos buscando. Lo único que sí sabríamos es que sumándole al el otro, el suplementario, entonces nos daría un valor de 180. Pero en sí, cuando nos preguntan el ángulo entre dos rectas, siempre se refieren al ángulo más pequeño entre ellas. Puesto que además, hay que observar esto, este ángulo y este se repiten, son el mismo. Y este, le voy a llamar alfa, este y este también se repiten, son los mismos. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a considerar siempre que nos han preguntado por el ángulo menor. En fin, para poderlo resolver, vamos a llevar entonces cada una de las dos ecuaciones a su forma ordenada al origen. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos, y como ya vimos en esta fórmula, necesitamos el valor de la pendiente. La tangente del ángulo que estamos buscando es la pendiente 2 menos la pendiente 1, dividido entre 1 menos el producto de las pendientes. Bien, entonces, veamos. Vamos a borrar aquí. Y vamos a convertir cada una de estas. A la primera le puedo llamar L1 y a la segunda L2. Entonces, nos quedaría 3y igual a menos 2x más 4 en la primera. De manera que y sería menos 2 tercios de x más 4 tercios. Ya la convertí a forma ordenada al origen. Voy a hacer lo mismo con L2. Aquí la voy a encuadrar y ahora voy a poner aquí 5x más 2 es igual a y. Esta quedó de forma inmediata, es decir, bastó con que yo tomara y negativa y la pasara al otro lado de la igualdad para que quedara despejada y. Esto me indica que esta pendiente, a esta le llamé L1, aquí le voy a llamar M1, esta pendiente vale menos 2 tercios, y esta otra pendiente vale 5, la correspondiente a M2. Ahora sí, lo único que nosotros tenemos que hacer es, una vez ya determinadas las pendientes, sustituir en esta fórmula. Vamos a poner la tangente entonces del ángulo que estamos buscando, la vamos a hallar de esta manera, como M2 menos M1. Bueno, hay que hacer otra vez hincapié en esto. M1 y M2 fueron designadas arbitrariamente, es decir, desde el principio nosotros dijimos que esta sea L1 y esta sea L2. Si lo hubiéramos hecho al revés, nos va a dar exactamente lo mismo. De manera entonces que M2 al valer 5 la voy a sustituir, menos el valor de M1. M1 vale menos 2 tercios, así es que voy a colocar el valor de menos 2 tercios aquí después de este signo negativo. En el denominador es 1 menos el producto de las pendientes. Aquí está. Aquí ya lo tenemos, ya lo sustituimos y con esto vamos a poder conseguir esta tangente. Vamos a resolver. Menos por menos es más, así que nos da 5 más 2 tercios. Aquí nos da un entero. Menos por... Este menos afecta a estos dos factores. Menos por menos más, por más, signo positivo. 5 por 2, 10 tercios. Puesto que 2 tercios 5 veces son 10 tercios. Continuamos. La tangente del ángulo es entonces 5 enteros más 2 tercios. Recordemos que un entero tiene 3 tercios. De manera entonces que 5 enteros contendrían 15 tercios. 15 tercios más 2 tercios nos darían 17 tercios. Línea principal de quebrado, que es esta. Y hacemos lo mismo. Un entero tiene 3 tercios más 10 tercios nos dan 13 tercios. Esto nos indica lo siguiente. La tangente del ángulo es entonces denominadores iguales, se cancelan 17 tercios. Para poder conocer el ángulo, simple y sencillamente procedemos
de la siguiente manera. En la calculadora podemos poner inversa de tangente y colocar los 17 tercios. Lo que va a aparecer en la pantalla es justamente el valor del ángulo. Este valor del ángulo puede ser que nos aparezca en forma negativa. Hacemos caso omiso, ese es el valor del ángulo de todas maneras. Así es como se encuentra entonces este ángulo entre rectas. Muy bien. Ahora vamos a ver una tercera ya forma simétrica de la recta. La primera fue la forma general. La segunda ha sido la forma ordenada al origen. Y ahora vamos a ver la tercera de las formas de la recta, que es la forma simétrica. La forma simétrica es muy sencilla. Nos dice aquí, consiste en despejar al término independiente y dividir cada uno de los términos entre este valor, de manera que el resultado nos ofrece información útil haciéndolo así. Veamos, nos dice aquí, partimos de la forma general, una vez más tenemos a x más by más c igual a 0, nos piden que despejemos al término independiente, de manera que al trasladar c al otro lado del igual, nos quedaría o nos debería de quedar menos c. Sin embargo, aquí en el recuadro lo dejan de igual manera como una c mayúscula por una simple razón. Hay que recordar lo siguiente, el valor de c no sabemos cuánto es, nosotros lo único que sabemos es que se está agregando el valor de c. No quiere decir que c necesariamente sea positivo. Esta observación la he dejado hasta esta forma, precisamente para no confundir más atrás las cosas, sino hacer una aclaración posterior que sería esta. Se trata de una constante, así que al pasar del otro lado de la igualdad, nosotros seguiríamos sin saber necesariamente qué signo debería de tener. Es por eso que se ha dejado de igual manera positivo. Ahora, nos dice que hay que dividir a cada uno de los términos entre este valor c. Como se ve en el segundo recuadro, tenemos a x entre c, by entre c y c entre c. De manera entonces que en el lado derecho de la igualdad podemos ver fácilmente que eso sí, c entre sí misma nos debe de dar siempre el valor 1. Mientras que al lado izquierdo del signo igual, vemos que ahora el valor de a ha bajado como denominador del valor c, de igual manera para el valor de b. Esto obedece justamente a desdoblar, digamos, la ley del sándwich conocida como tal, de manera que si nosotros partiéramos, del último recuadro y simplificáramos, llegaríamos al segundo de ellos. Entonces estamos caminando hacia atrás, lo estamos, ¿cómo se dice?, desdoblando. Vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Aquí nos dice, los denominadores de las variables, ¿para qué lo hicimos? Dice que en esta ecuación, los denominadores de las variables, es decir, c entre a, que está debajo de x, y c entre b, que está debajo de y, estos denominadores corresponden, entonces, son los valores de las intersecciones con cada uno de los ejes coordenados, es decir, la cantidad que queda debajo de x es justamente el valor en donde la recta toca a este eje x. Y de manera análoga, lo que ocurre con y. El número que está debajo de esta variable es justamente el valor donde la recta toca al eje vertical. Nos ponen aquí un ejemplo. Determinar la ecuación en forma simétrica de la recta 4x más 5y más 20 igual a 0 y calcular el área del triángulo formado por la recta y los ejes coordenados. Es decir, aquí nos van a dar incluso otra tarea a realizar. Bien, vamos a ver. Para ello, entonces, vamos a colocar aquí la ecuación de la recta que nos han dado, nos la dan en forma general. Nos dicen que es 4x menos 5y, no, más 5y más 20, igual a 0. Y ahora, ¿qué es lo que nos han dicho? Aquí nos van diciendo poco a poco. Despejando el término independiente y dividiendo entre este valor, vamos a hacer lo mismo. El término independiente, recuerden que es aquel que no tiene ninguna literal.
en este caso es el número 20. Vamos a despejarlo. 4x más 5y igual que menos 20. Ya hemos hecho esto. Y luego dice que se divida cada uno de los términos, este y este, entre ese valor. Bien, entonces vamos a poner 4x entre 20, pero entre 20 negativo, más 5y entre 20 negativo igual a menos 20 dividido entre menos 20. Este es el siguiente paso para encontrar la ecuación en forma simétrica. Vamos a hacer lo siguiente. Este 4, al desdoblar esta ley del sándwich, tendría que pasar necesariamente como denominador de esta cantidad, que en este caso es el número 20. Vamos a ver entonces, quedaría x entre menos 20 sobre 4, como se vio en la demostración algebraica. Más, lo mismo va a pasar aquí, este 5 tendría que desdoblarse y colocarse como denominador del menos 20. Entonces tendríamos y sobre menos 20 quintos. En el extremo derecho de la igualdad, lo que sí podemos ver fácilmente es que la división necesariamente es la unidad, siempre es 1. Esta es la forma simétrica de una recta. Para fortuna nuestra, pues en el ejemplo, menos 20 entre 4 simplemente es menos 5. Y aquí, menos 20 entre 5, pues es menos 4, igual a 1. Pero no quiere decir que siempre necesariamente sean enteros. Podría quedar aquí una fracción y esa ser la intersección con el eje de las x, o igualmente aquí. Podría tratarse esta fracción de algo que no se pueda, ¿cómo se dice?, simplificar, y entonces sería la intersección con el eje de las y. Aquí sí conocemos las intersecciones fácilmente. Nosotros vamos a hacer entonces la gráfica y vamos a considerarlo así. Al eje de las x lo está tocando la recta en el valor igual a 5, negativo. Entonces vamos a contabilizarlo 1, 2, 3, 4 y 5. Pasa por este punto. El punto es menos 5,0. Por otro lado, al eje de las y lo va a tocar en el valor de menos 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces el punto aquí sería 0, menos 4. La recta pasa por estos dos puntos. Y nos piden además que determinemos el área del triángulo formado por los ejes y la recta. Entonces el triángulo sería este, en donde nosotros fácilmente podemos ver que uno de los lados vale 4 y otro vale 5. El área de un triángulo es simplemente base por altura sobre 2. Este 5 es negativo, este 4 es negativo, no importa. Menos por menos es más, 5 por 4 es 20, entre 2 a 10. Entonces quiere decir que toda esta área sombreada tendría un área de 10 unidades cuadradas, como lo podríamos ver a continuación aquí en la gráfica. Entonces aquí tenemos todo el procedimiento, simplificamos, llegamos a la forma simétrica de la recta, y dice con lo que se obtienen las intersecciones con los ejes en x igual a menos 5 y en y igual a menos 4. El área del triángulo resultante es, como ya lo hemos puesto aquí, base por altura sobre 2, ustedes lo pueden ver ahora en su pantalla. Tenemos entonces menos 4 por menos 5, 20 entre 2 igual a 10 unidades cuadradas. Y la gráfica quedaría de esta manera, como la misma que hemos hecho aquí en el pizarrón. La gráfica entonces de la recta 4x más 5y más 20 la obtuvimos de una manera muy sencilla, simplemente al convertir esta ecuación de forma general a la forma ordenada. Perdón, a la forma simétrica. Ahora vamos a resolver entonces estas rectas de forma general a forma simétrica, nuevamente para reforzar lo que hemos estado mencionando. A ver, vamos a quitar esto. Y vamos a colocar
Entonces, la primera de ellas. 5x menos 2y más 7. 5x menos 2y más 7 igual a 0. Vamos a partir en este caso de la forma general y la vamos a llevar a la forma simétrica. Bien, recordemos el procedimiento. Despejamos primero al término independiente. Vamos a colocar 5x menos 2y igual a menos 7. Este 7 que era positivo pasó negativo. Segundo paso, dividir todos los términos entre este valor. Entonces vamos a dividir entre menos 7 a cada uno de ellos. Aquí está el signo igual. Menos 7 entre menos 7 ya sabemos que nos va a dar la unidad. Nos va a dar entonces 1. Por otra parte, desdoblamos aquí y decimos x entre menos 7 quintos menos y entre menos 7 medios. Aquí vale la pena hacer una observación. Aquí notamos que esta cantidad es negativa y esta también. De manera entonces que podríamos proceder así. Menos entre menos más y sobre 7 medios igual a 1. Con lo que llegamos a la siguiente conclusión. Al eje de las x lo vamos a tocar en menos 7 quintos, mientras que al eje de las y lo vamos a tocar a 7 medios positivos. Realizando la gráfica, podemos actuar de esta manera. Menos 7 quintos en x, a ver, un entero negativo tiene 5 quintos. Dos enteros tienen 10 quintos. Nosotros necesitamos solamente 7 quintos. Quiere decir que si aquí hay 5 quintos, necesitamos otros 2 quintos. Y por aquí haríamos pasar la recta. Después necesitamos 7 medios. Entonces 7 medios serían de esta manera. Vamos a extender un poco más este eje. Tendríamos un entero, 2, 3 y 4 enteros. Cada entero tiene 2 medios. De tal manera que entonces son 2 medios, 4 medios, 6 medios, 8 medios. Nosotros necesitamos solamente 7 medios, quiere decir que necesitamos estar en este punto. De esta manera, nosotros podemos graficar fácilmente una recta, también empleando la forma simétrica. Entonces aquí hay que tener cuidado con los signos, siempre. El segundo de los ejemplos nos dice 2x más 8 menos 5 igual a 0. Y lo vamos a resolver exactamente de la misma manera para que quede claro el procedimiento y cómo se realiza, ¿no? A ver, 2x más 8 menos 5. 2x más 8y menos 5 igual a 0. Vamos a trasladarlo, vamos a convertirlo a la forma simétrica. Vamos a despejar el valor de y. 8y sería igual, entonces, estos dos valores los vamos a pasar a la derecha del signo igual, cambiándole sus signos, y vamos a pasar dividiendo este 8. No, estoy pasándola a forma ordenada al origen. La voy a pasar a forma simétrica. Aquí voy. 2x más 8y es igual a 5. Es el término independiente el que se pasa, es el primer paso. El segundo paso es dividir todo entre este valor del término independiente. Y por último, desdoblar la ley del sándwich. Extremos por extremos, medios con medios, así que quedan aquí 5 medios más y sobre 5 octavos igual a 1. Ya lo hemos conseguido. Hemos pasado esta recta que estaba en forma general a la forma simétrica. Si nosotros queremos hacer nuevamente la gráfica, lo vamos a hacer de esta manera. Tocamos al eje horizontal en el valor 5 medios. Entonces aquí hay un entero, 2 enteros y 3 enteros.
Recordemos que cada entero tiene 2 medios, así es que son 2, 4, 6 medios, de los que solamente necesitamos 5. Por aquí debe de pasar esta recta. Y en el eje de las 10 pasa en 5 octavos. Un entero tendrá 8 octavos, de los cuales solamente necesitamos 5 de ellos. Eso quiere decir que este entero lo voy a dividir en 8 partes iguales y voy a tomar solamente 5, que más o menos debería de estar a esta altura. Una vez que he localizado los dos puntos, entonces podemos trazar con confianza nuestra línea recta. Muy bien. Ahora, por último, transformación de forma ordenada al origen, a forma simétrica y a forma general. Es decir, ¿qué va a pasar en todos los casos, tanto para comprender a qué nos referíamos con forma ordenada al origen como con forma simétrica? Partimos siempre de la forma general. ¿Cómo se transformaría si partimos de una forma que no es la general y queremos llegar a otra, incluso si queremos regresar justamente a esta forma general? Bueno, vamos a hacerlo para estos ejemplos. Nos dicen expresar en forma general, ordenada al origen o simétrica las siguientes rectas. ¿A qué se refiere con esto? A que de la forma en la que esté, lo pasemos a las otras dos. La primera de ellas, que ustedes ven allí en pantalla, es y igual a 2x menos 7. Fácilmente podemos observar que tiene forma ordenada al origen. Vamos a colocarla aquí entonces. Y es igual a 2x menos 7. 2x menos 7. Primero identificamos que tiene forma ordenada al origen y entonces de ahí vamos a partir para encontrar su forma simétrica y su forma general. La forma general en este caso va a ser muy simple. Forma general, puesto que basta con hacer lo siguiente: esta y que es positiva, pasarla al otro lado negativa e igualar con 0. Aquí no hay mucho problema en realidad, ya logramos hacer la forma general. Y para la forma simétrica, tendría yo que partir de aquí, es decir, voy a llevar la forma general, que ya está, y de aquí vamos a hacer el mismo procedimiento que habíamos venido haciendo. Despejamos el término independiente, dividimos entre este término independiente, que en este caso es 7, quedándonos 1 en el extremo derecho, y desdoblamos aquí, x sobre 7 medios más y sobre menos 7. ¿Por qué se hizo así? Porque se prefiere que este menos nos indique justamente en dónde va a tocar la recta al eje de las y, en el 7 negativo. Entonces, de esta manera, nosotros ya pasamos una ecuación que estaba en forma ordenada al origen a las otras dos. De igual manera vamos a proceder con el ejemplo 2. Tenemos x medios menos y tercios igual a 1. Vamos a colocarlo x medios menos y tercios igual a 1. Podemos ver claramente cómo se trata de una forma simétrica. De esta forma simétrica vamos a pasar entonces a la forma general y a la forma ordenada al origen. ¿Cómo podríamos hacerlo? Vamos a ver. Vamos a pasar a forma general, partiendo de la forma simétrica. Vamos a hacerlo así. Nosotros observamos que este denominador es 2, este es 3 y cualquier entero tiene como denominador al 1. Vamos a localizar entonces el mínimo común múltiplo, o lo que es igual, un común denominador. En este caso tendríamos como común denominador al número 6. Ese número 6 sería el común denominador, así es que voy a hacer 6 por x entre 2. 6x entre 2 me da 6 entre 2, 3x. Menos 6 por y, 6y entre 3 a 2y
igual a 6 por 1, 6. Por último, este 6 lo voy a pasar hacia acá restando para igualar a 0 y obtener de esta manera la forma general. Nosotros ya tenemos aquí la forma general. Ahora vamos a transformarlo a la forma ordenada al origen. Simplemente basta con despejar el valor de y. Si lo quiero despejar de aquí, para no partir nuevamente de la forma general, puedo hacerlo de esta manera. Voy a tener x medios, este 1 que es positivo, lo voy a pasar al lado izquierdo de la igualdad y va a cambiar de signo, es negativo, mientras que menos y tercios va a pasar positivo al lado derecho de este signo igual. En primer lugar, ahora lo que nosotros queríamos era despejar justamente el valor de y, sin necesariamente partir de la forma general, lo estoy haciendo directamente de la forma simétrica. Esto es con el afán únicamente de que se vea cómo se puede transformar digamos, de una forma a otra indistintamente. Este 3 que está dividiendo pasa entonces multiplicando. X medios menos 1 pasa multiplicando del lado izquierdo para dejar a y libre. Por último, entonces, el valor de y, para que nos dé la forma ordenada al origen, sería 3 por x medios, 3 medios de x, y 3 por menos 1, menos 3, con lo que nosotros hemos logrado obtener la forma ordenada al origen. Por último, nada más cabe hacer la observación. Aquí era muy sencillo obtener un común denominador. ¿Qué pasaría si tuviéramos que partir de aquí? No pasa nada. Lo que vamos a hacer cuando tengamos fracciones en la fracción, que no es el mismo caso aquí tenemos solamente enteros, vamos a hacer entonces la ley del sándwich, es decir, aquí tendríamos x entre 7 medios, y esta x, como es un entero, debe de contener un 1 en el denominador que tiene estando ya arriba en el numerador. Entonces hacemos extremos por extremos, 2 por x, 2x, y medios con medios, 1 por 7, 7. Una vez que realizamos esto, es decir, hacemos la ley del sándwich, entonces sí va a ser mucho más sencillo lograr despejar de allí. Entonces no pasa nada, si hay enteros, se resuelve con enteros, si hay fracciones, se resuelve de igual manera con estas. En resumen, lo que hemos visto para el día de hoy es, primero, el hecho de que existen otras dos formas y cómo se realizan, dos formas de la recta, la forma ordenada al origen y la forma simétrica. Algunos de sus usos también, es decir, geométricamente para qué nos van a servir, dónde nos apoyan, nos ayudan a encontrar, por ejemplo, fácilmente una gráfica de una recta, sin la necesidad de hacer grandes tablas y de manera cómoda y sencilla. Por otro lado, nos ayuda, junto con el concepto de pendiente, a encontrar un ángulo entre dos rectas. Tiene muchas más aplicaciones, obviamente. Entre ellas está esto de hallar ángulo entre rectas. Y cómo se puede transformar de una forma a otra. Entonces, nosotros lo que ya comprendemos a estas alturas es lo siguiente. ¿Qué es una recta? ¿Qué elementos contiene? Es decir, la pendiente, los puntos. ¿Cómo se puede representar esta recta? Tiene tres formas. Cualquiera de esas tres formas se va a poder presentar en nuestro examen, en nuestra evaluación. Ya comprendemos de qué se trata cada una de ellas, más o menos para qué nos van a servir y cómo puedo transformar de una a otra. Y además, cuáles son las ventajas de estas. Es necesario que se realicen muchos ejercicios para poder lograr el dominio de todos estos temas. Vamos a dejar este tema hasta aquí. Vamos a darlo por terminado. Yo les agradezco mucho por su presencia una vez más. Espero que esto sea de utilidad para ustedes. Sigan practicando y nos vemos
para la siguiente sesión. Muchas gracias y hasta luego.